Amados hermanos, hoy día, 1 de junio, iniciamos el mes, ya estamos casi a mitad de año. Vamos a continuar con la serie de predicación que hace ya unos meses nos hemos propuesto. Y esta vez, hermanos, vamos a seguir avanzando con el desarrollo de esta serie y vamos a ver lo siguiente. El título de la predicación es que el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad. Voy a repetir. El pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad. Hermanos, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, hermanos, sin más, no tenemos mucho tiempo para poder desglosar o ir hacia atrás, pero hemos visto a lo largo de ya los meses pasados los resultados del primer pecado, el significado del pecado, el peor mal de la humanidad, que es el pecado, el mal moral, el origen del pecado, los nombres empleados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para denotar que el pecado es un mal moral. Hemos visto también la última vez, la semana antepasada, que el pecado tiene un carácter absoluto, no es relativo, es decir, absolutamente todo pecado es absolutamente malo. No hay ningún pecado bueno, no hay ningún pecado, no una mentirita blanca, no hay un pecado bueno, no hay una excusa para decir este pecado estaba bien. No, absolutamente todo pecado es malo. Un ápice de bueno, no existe un ápice de bueno en todo pecado, por ningún motivo o excusa, porque Dios es, veíamos la semana antepasada, perfecto, verdadero, su palabra también, porque Él es justo, santo, inmutable, porque Cristo murió por absolutamente todos y cada uno de los pecados de sus elegidos, y porque Dios es omnipotente, de infinita sabiduría, soberano, y así determinó salvar a su pueblo escogido solo y únicamente por medio de Jesucristo, su único Hijo, su Hijo unigénito. Y fuimos a una serie de pasajes, Salmos 85:2, Salmos 138, Isaías 38:17, y tengo una lista aquí larga, no la voy a anunciar ahora, para demostrar lo que venimos viendo, lo que expuse hace un momento, que el pecado, hermanos, es en absoluto pecaminoso, malo. Y vimos también que hay grados en el mal moral, ¿verdad? Ciertamente, hay muchos grados, ¿no? No es lo mismo hablar de una persona que miente con una persona que es un asesino, un sicario, etc. Pero también vimos, hermanos, que una graduación en el mal moral no hace a algo bueno o a alguien malo. Es decir, un asesino, un sicario no puede decir, voy a dejar de asesinar, voy a dejar de hacer esto y ya soy bueno. No, sigue siendo malo, ¿verdad? Para que pase al otro lado de la bondad, para que sea bueno en Cristo Jesús, delante de Dios, tiene que ocurrir esa obra especial, esa regeneración, esa conversión, esa obra milagrosa que solamente Dios puede hacer, por la cual anhelamos en todos y cada uno de nosotros. Muy importante eso, muy importante. No nos creamos buenos, en nosotros mismos somos malos delante de Dios, nuestras obras son trapos de inmundicia. Solamente cuando estamos en Cristo, unidos a Cristo, cuando Cristo mora en nosotros y su Santo Espíritu en nosotros, podemos decir que somos buenos por Cristo, porque Él habita en nosotros, delante de Dios, no en nosotros mismos. Eso es muy importante. Y ahora veremos, con la ayuda de Dios, que el pecado tiene siempre, siempre, siempre relación con Dios y con su voluntad. Y para eso vamos a ver dos argumentos. El primer argumento es el siguiente. Presten mucha atención, por favor. El pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios, la transgresión de su ley, ¿verdad? Y vamos a ver eso. Y el segundo argumento, que lo voy a enunciar y luego vamos a desarrollar más profundamente, es que el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el amar a Dios es la sustancia, el objetivo, el fondo, la esencia de la ley de Dios. Hay dos cosas ahí. Dos cosas que vamos a desarrollar, el Señor nos dé gracia para ello. El primer argumento era que el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y lo dice la palabra. Podríamos solamente tocar un versículo y ya concluir con este punto. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahí está. La ley de Dios. Los mandamientos, los estatutos, los preceptos, los principios establecidos en la palabra de Dios. Alguien lo transgrede, entonces ya infringió la ley de Dios. La ley de Dios. El pecado tiene relación con Dios. Eso es importante. Muy bien. El pecado es la infracción de la ley de Dios, de cualquier mandamiento, principio, ordenanza estipulada por Dios.
El pecado es la falta de conformidad con la santa, buena y justa ley de Dios. Entonces, el pecado tiene relación con Dios y es contraria a la voluntad de Dios. Vamos a hacer un ejemplo en las Escrituras. En 2 Samuel 12, del 9 al 13, ahí lo vemos al rey David. Ya antes él había cometido pecado, había matado a Urías, había encargado la muerte de Urías Eteo y también había adulterado con la esposa de Urías Eteo, ¿verdad? Con Betsabé. Y entonces el Señor le envía a un profeta, el profeta Natán. Llegamos a 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, y el profeta le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? La palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, delante de Dios. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Sigue diciendo ahí el profeta Natán: a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Qué interesante. ¿Qué había hecho el rey David? Había adulterado con Betsabé. Betsabé era casada con Urías Eteo. Y luego, después de una serie de tramas, encargó la muerte de Urías Eteo. Él fue el autor intelectual. Y entonces diríamos aquí: ¿contra quién pecó? Oh, contra Urías Eteo. ¿Contra quién pecó? Contra Betsabé. ¿Pero también pecó contra Dios? Oh, claro que sí. ¿Por qué, me dirán ustedes? Porque el pecado es la infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Pero acá mismo lo vamos a ver en el pasaje. Porque el profeta Natán le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, los mandamientos de Dios? Tú sabías, David, que no debías adulterar. Tú sabías, David, que no tenías que odiar a tu prójimo y mataste, encargaste la muerte, Urías Eteo. Y por eso en el versículo 13, miren lo que dice el rey David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Contra Jehová. ¿Había pecado contra Urías? Sí. ¿Había pecado contra Betsabé? Sí. ¿Había pecado contra Israel, el pueblo? Sí. ¿Había pecado contra su familia? Sí. ¿Había pecado contra sí mismo? Sí. Pero él dice aquí: pequé contra Jehová, porque había pecado contra los mandamientos de Dios. David había asesinado y había adulterado. Él había tenido en poco la palabra de Dios, pero él dice luego: pequé contra Jehová. Así que todo pecado es en definitiva contra Dios. Niños, jóvenes, todo pecado que cometen ustedes es en definitiva contra Dios. Ustedes, hermanos, se pueden discutir, pueden pelear, pueden enojarse, pueden decir palabras ofensivas. Sí, peca contra su prójimo, peca contra su hermano, pero principalmente está pecando contra Dios. Contra Dios, no olvidemos eso, amados hermanos. Siempre todo pecado que cometemos, hasta de pensamiento, es contra Dios. Contra Dios. Y por ello el rey David dice en el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Contra quién dice? Contra ti, contra ti. Eso tiene que estar muy clavado en nuestras mentes y corazones. Cuando tú vienes apático a la iglesia, no quieres venir a la iglesia, o estás aburrido de venir a la iglesia y estás ahí sentado y estás diciendo en tu mente o en tu corazón: no quisiera estar aquí, quisiera que termine ya. ¿O para qué tan tarde? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Tú estás pecando contra Dios. Contra tus padres, claro que sí. Contra tu prójimo, claro que sí. Contra la iglesia, claro que sí. Contra los hermanos, contra los pastores, claro que sí. Pero principalmente contra Dios. Porque el pecado es la infracción de la ley de Dios. Y todo pecado, recuerden el título, tiene que ver siempre con Dios y con su voluntad. ¿Estamos, hermanos? Así es. Si alguien dice: no, pero hay una persona que nunca leyó la Biblia, muy bien, pero igual la ley está escrita en su corazón por Dios. Por tanto, cuando peca, sabiendo que hay un Dios, porque se le ha revelado por toda la creación, como dice Romanos 1, está pecando contra Dios sin haber leído nunca la Biblia, porque el pecado es la infracción de la ley, la conozca o no la conozca, porque ya está escrita en el corazón. Eso dice la palabra en Romanos 1, Romanos 2. Por ello el teólogo reformado Luis Berkhoff dice, presten atención: los antiguos dogmáticos comprendían que era imposible tener un concepto correcto del pecado sin verlo en relación con Dios y con su voluntad. Ahí está. Era imposible conceptuar el pecado. ¿Cuántas herejías, cuántos errores, cuántas personas, cuántas congregaciones se desvían? Hermanos, tenemos que ver que el pecado, todo pecado en absoluto, todo pequeñito pecado, toda zorra y todo pecado es malo, absolutamente malo, es un mal moral y es
Claro, contra el prójimo, pero principalmente contra Dios, porque el pecado tiene siempre que ver con Dios y con su voluntad. Sigue la cita. Y por tanto acentuaron este aspecto y acostumbraban a hablar del pecado como la falta de conformidad con la ley de Dios. Esto es indudablemente una definición formal correcta del pecado. Fin de la cita. El pecado es la falta de conformidad con la ley santísima y buena de Dios. Y dice, ¿no? Esto es indudablemente una definición formal correcta del pecado. ¿Qué significa formal? Hoy eso vamos a verlo, es muy precioso, hermanos. Es muy precioso. Por ejemplo, hermanos, la definición formal de la ley. Nuestro Señor dice en Éxodo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí está la definición formal, está clarísimo ahí en líneas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La definición formal es lo formal. Y uno transgrede eso, ya pecó contra Dios. Ahí está clarísimo. Está claro. Muy bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un mandamiento de Dios. Claro que sí. Uno transgrede eso, pecó contra Dios, pecó contra sí mismo y pecó contra Dios. Pecó contra la iglesia, pecó contra los pastores, contra los hermanos y peca contra Dios. Pero, escuchen bien, por favor, presten mucha atención, si no se van a perder. Sigue diciendo Luis Berkhoff. Pero surge la pregunta, ¿cuál es el contenido material preciso de la ley? ¿Qué es eso? Hablamos del contenido formal de la ley. Yo les leí los mandamientos, unas partes de los mandamientos, pero dice él, ¿cuál es el contenido material preciso de la ley? ¿Qué es lo que la ley demanda? Dice él, y finalizo la cita. ¿Cómo es eso del contenido material de la ley? ¿Qué es el contenido material de la ley? ¿Saben qué? Hay algo más profundo. Y no tiene que ver con la definición formal de la ley, lo que ya les definí en su momento, sino con una definición más precisa de la ley de Dios. ¿Qué está detrás? ¿Cuál es la sustancia de la ley de Dios? ¿Cuál es el objetivo de la ley de Dios? ¿Cuál es el fondo de la ley de Dios? ¿Cuál es la finalidad en últimas de la ley de Dios? ¿Cuál es? Y esto último nos lleva a ver el segundo argumento de que el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad. El pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el amar a Dios es la sustancia, el objetivo, la razón de ser de su ley. Vamos a ir por partes para que tengan más claro este tema, hermanos. ¿Qué es el contenido material de una ley? Acá son subtítulos. Este es un subtítulo. ¿Qué es el contenido material de una ley? Bueno, estamos en el Perú, ¿verdad? Cada ley está legislada para regular algo. Sirve para regular algo, ¿ya? Por ejemplo, en el Perú hay muchas leyes, muchas leyes. Y algunas leyes importantes en el Perú son, por ejemplo, la Constitución Política de Perú, o el Código Civil, o el Código Penal, o la Ley de las Comunidades Campesinas, o la Ley General la Ley de Concesiones Eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas leyes en el Perú, de todo ámbito. Hay leyes tributarias también, hay muchas leyes, muchos códigos, ¿no? Muchas regulaciones. Pero ¿qué es el contenido material de la ley? Escuchen, por favor. El contenido material de una ley, cualquier ley, también conocido como contenido sustantivo o contenido objetivo, se refiere al tema, la sustancia, el fondo o el asunto que la ley busca regular o afectar. Es el fondo, la sustancia, el objetivo, el objeto de lo que la ley busca afectar. En otras palabras, es lo que la ley dice, establece, regula o hace en relación con el ámbito de la realidad que intenta modificar o influir. Vamos a ir de pocos. Un ejemplo, una ley civil, aquí del Código Civil, tiene como objetivo material la regulación de las relaciones familiares, contratos, propiedad, etc., para que éstas expresen la voluntad de las partes, sean justas, sean en amor, equitativas entre las partes. O sea, usted lee el Código Civil y lo que está buscando el gobierno del Perú con el Código Civil es establecer que las cosas sean justas en la sociedad. Sabemos que por haber sido hechas por pecadores, pues no hay perfección en las leyes de ningún gobierno.
Pero lo que busca una ley, ¿qué cosa es? La parte formal es, ahí está, usted abre el Código Civil, es la parte formal. Pero ¿cuál es la parte del fondo, la sustancia? Lo que busca es las relaciones familiares, la equidad, la justicia, la verdad, la bondad entre la gente, el amor entre el prójimo. ¿Me entendieron? Ese es el asunto, el fondo material de cualquier ley que usted vea. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, la ley de concesiones eléctricas. Si le hablo de esto porque yo conozco un poco más de este tema. La ley de concesiones eléctricas busca regular, busca legislar. ¿Qué cosa? Las actividades a lo largo del Perú que tiene que ver con la electricidad. Desde la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. ¿Cómo es eso? Bueno, pues la energía eléctrica se produce en centrales termoeléctricas o nucleares en otros países o hidroeléctricas. Es decir, hay una empresa que en algún lugar de repente está generando energía eléctrica desde una central hidroeléctrica. Cae el agua, genera electricidad y lo lleva por unos cables hacia las torres. Eso es transmisión. Se transmite a lo largo de la sierra, de la selva, usted ha visto Torre Grande, ¿verdad? Se transmite y llegan acá las distribuidoras, Luz del Sur, Plus Perú, etcétera, muchas distribuidoras, lo que era en él, ¿verdad? Y luego llegan a nosotros y tenemos el foco, mira aquí, y tenemos este parlante, podemos hablar. Hay leyes que regulan eso, hay tomos y tomos de leyes y muchas directrices que regulan eso. Pero ¿cuál es el fondo, la sustancia, el objetivo de todo esto que se legisla? Bueno, que todo sea justo, bueno, que llegue la luz, que llegue la energía, bueno, que el cobro no sea muy elevado, bueno, que los de allá no ganen mucho más y nosotros no pagaremos mucho más. Y si no estuviéramos en pecado, ¿cómo sería todo? Sería más equitativo, sería más justo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fondo, la sustancia, el kit, el objetivo de esa ley formal que está escrita en tomos? El amor al prójimo. Pues Dios, hermano, estamos llegando al punto. Cada ley tiene un contenido material o un contenido sustantivo o un contenido objetivo, que es el tema, la sustancia, el fondo, el asunto que la ley busca regular o afectar. Surge entonces la pregunta, ¿cuál es entonces el contenido material de la ley de Dios? Porque aquí vemos el contenido formal de la ley de Dios. ¿Cuál es el contenido material, el fondo, el asunto de la ley de Dios? ¿Qué es lo que la ley de Dios demanda en sentido material? ¿Cuál es el contenido material, sustantivo, objetivo, la sustancia, el fondo de la santa, justa y buena y perfecta ley de Dios? ¿Cuál es la gran demanda central de la ley de Dios? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Había un hombre, un escriba, un erudito, un fariseo que se le presentó al Señor Jesucristo y le preguntó allá en Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor se va a decirle, le va a dar la respuesta y va a ir al fondo, la sustancia de toda la ley de Dios y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está el fondo. Ahí está el fondo, la sustancia de todo mandamiento de la ley de Dios, de la ley formal de Dios. El fondo es el contenido material de la ley. Amar a Dios. Amar a Dios. Y eso lleva mucho, hermanos, amigos. Porque y me adelanto un poco, como suelo hacerme a veces, lamentablemente. Porque Dios te da los mandamientos. Y cuando no guardas los mandamientos, tú estás infringiendo la ley de Dios. Sí, pero cuando tú no guardas los mandamientos, también estás demostrando falta de amor para con Dios, estás mostrando odio para con Dios. Es algo muy importante que ya vamos a desarrollar más adelante. Y así amaba Adán a Dios antes de caer en pecado. Amaba a Dios con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Así amaba y ama a Cristo, a Dios, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Qué tremendo, ¿no? El contenido material de la ley, ya lo entendieron un poco más. La sustancia, el fondo, el asunto de la ley de Dios busca regular o afectar el amor hacia Él, pues Él es Dios, el ser más hermoso y supremo del universo. El contenido material de la ley de Dios es amarle a Él. En ello se resume todo, hermanos.
Este es el primero y grande mandamiento, lo que el Señor Jesucristo concluye cuando le habla respecto a este mandamiento al fariseo, al escriba. Este es el primero y grande mandamiento. El primer y gran mandamiento es tú, amigo, amiga, que ames a Dios por sobre todas las cosas. Entonces estamos viendo dos cosas, ¿verdad? Dos argumentos. Que el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el pecado es la transgresión de la ley. Eso es lo primero. Y ahora lo segundo, el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad. Es el segundo argumento, porque el amor a Dios es la sustancia, el objetivo, la fuente de toda su santa ley. Pero sigamos abordando, hermano, en este segundo argumento. En el segundo argumento estamos deteniéndonos. El pecado, subtítulo, tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el contenido material, la sustancia o el fondo de la ley de Dios es amarle a Él. Escucha, por favor. Dios es el creador, el sustentador. Y nuestro hermano lo dijo cuando estaba leyendo aquí hace un momento. Él es la fuente de toda vida física, espiritual y eterna, porque Él en su bondad te trajo a la vida. Qué bueno es. Te trajo la vida, mira, estás aquí sentado, te mantiene, te sostiene, te enfermaste, te curó, te sanó, te sostuvo y te sostiene y te da aliento de vida, te sanó, mantiene cada átomo y molécula de tu ser, te bendice con ello. Por tanto, Él, Dios, tiene todo el derecho sobre sus criaturas. Entonces el contenido material de la ley de Dios es amar a Dios, porque Él tiene todo el derecho sobre su creación, al ser el creador, el gobernador, el sustentador de todo lo material y todo lo espiritual en el universo. Entonces, cuando tú pecas, transgrede la ley de Dios, estás mostrando que no le amas a Dios, que tu amor supremo eres tú. Por eso pecaste. O tu prójimo, o tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu hermana, o tu hijo, o tu hija, o tu trabajo, o tu estudio, o lo que sea. Pero estás demostrando falta de amor para con Dios. Y si no estás en Cristo, estás mostrando odio a Dios. Porque en el... Hermanos, esto hemos visto la semana de pasada. En este asunto no hay un intermedio. No es que yo no lo odio ni lo amo, estoy bien. No. O lo amas o lo odias. O obedeces sus mandamientos o desobedeces. No hay un intermedio. Estás de un lado, o coges, o recoges, o desparramas, en palabras del Señor Jesucristo. O le amas o le odias. No hay otra. No hay un intermedio. Escucha bien. O le amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O le odias a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Escucha, por favor. Te llamo a que te analices, por favor. A que te examines. Entonces, cuando tú pecas, transgredes la ley de Dios. Ahora tal vez diga, pero ¿por qué Dios quiere que le ame? Vamos a seguir desarrollando. ¿Por qué Dios quiere que le ame? Vamos a argumentar. Solamente por tiempo voy a dar 3 puntos. ¿Por qué? Vamos a ver que es sabio, bueno y justo que Dios se presente a sí mismo como el objeto supremo del amor de sus criaturas. Es bueno, santo y justo. Es bueno. Qué precioso Dios. Oh, es muy brillante, hermanos, estas cosas. Y vayamos al siguiente subtítulo. El pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el contenido material de la ley de Dios es amar a Dios supremamente y no a otro ser o cosa, porque es infinitamente sabio que Dios se presente a sí mismo como el objeto supremo del amor. Es infinitamente sabio. Hermanos, a lo largo de todas las Escrituras vemos que Dios es infinito, perfecto en sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia, dice Job 12:13. Su entendimiento no hay quien lo alcance, Isaías 40:28. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánto conocimiento! ¡Cuánta omnisciencia de nuestro amado Señor, que todo lo ha creado por medio de Él y para Él! Hay sabiduría en su creación, Salmo 19:1. Sabiduría en su providencia sobre los hombres y las naciones, Salmo 33:10. Sabiduría en la redención, Salmos 11:32 al 33. Así como Dios es infinitamente sabio, entonces, escuchen bien el argumento. Si Dios pusiera a otro ser o cosa como objeto del amor supremo de sus criaturas racionales, entonces tal criatura o cosa se sentaría en el lugar de Dios, en el trono de Dios, como si fuera Dios. Y ello significaría, ¿qué cosa? Falta de sabiduría de Dios. Por eso Dios
tiene que mostrarse como el objeto supremo del amor de nosotros, amados hermanos, amigo, amiga, porque si Él pusiera a otra criatura inferior a Él, entonces esa criatura inferior a Él sería como Dios. Por eso hay mucha sabiduría en que Dios haya puesto a Él mismo como el objeto supremo del amor de nosotros, del ser humano. ¡Qué tremendo! El objeto supremo. De ahí que nuestro Señor dice, cuando le pregunta por el gran mandamiento, este es el gran mandamiento, supremamente, que tú ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Por ello la palabra de Dios dice, hermanos, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios fue sabio, infinitamente sabio en ponerse a sí mismo como el objeto supremo del amor que nosotros le debemos tener para con Él, amar a Dios. No manda, ahí dice, y amarás, usted lee el versículo, amarás a Jehová tu Dios, no manda amar a otra criatura o cosa con todo el corazón, alma y mente y fuerzas. ¿Ah? Entonces, amigo, amiga, respóndete, joven, señorita, ¿amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, o amas más a tu padre o a tu madre, a tu amigo o a tu amiga, a tu profesión, a tu carrera, a tu salud, a ti mismo, no sé, lo que sea? Entonces ese es tu Dios, ese es tu Dios. No manda a Dios amar a otra criatura o cosa con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, porque tal ser u cosa se pondría, o lo pondría Dios como si fuera un Dios. Pero como Dios es sabio, Él manda que Él sea el objeto del amor supremo y no otro sea el objeto. Por tanto, escuchen bien, el contenido de la ley de Dios, el contenido material de los mandamientos de Dios es Él mismo, el amarle a Él. ¿Estamos, hermanos? Estamos yendo por partes. A manera de resumen, hasta aquí. El pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el contenido material de la ley de Dios, el fondo de la ley de Dios es amar a Dios y no a otro ser o cosa, porque es infinitamente sabio que Dios se presente a sí mismo como el objeto supremo del amor. Así es, hermanos. Pero también, escuchen por favor, el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el contenido material de la ley de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas y no otro ser o cosa, porque es, hay otro argumento, infinitamente bueno. Dios ha sido bueno en ponerse a Él mismo como el objeto supremo del amor. ¿Cómo que es bueno? Me dirá usted. Mire, al ser Él la fuente de toda gracia, de toda providencia, el que sostiene el universo, el que te mantiene cada átomo de tu ser, y de quien fluye toda bendición y felicidad verdadera, porque Él es Dios. Dios ha sido infinitamente bueno de ponerse a sí mismo como el objeto supremo del amor de nosotros, sus criaturas. No hay otro bueno. El Señor Jesucristo le dijo al joven rico, ninguno es bueno, sino uno, Dios. No hay otro bueno. El hombre, escuchen bien por favor, tiene implantado en sí mismo una capacidad de felicidad. Miren, el hombre tiene implantado en sí mismo una capacidad de felicidad y deseos ilimitados e inmortales de poseer tal felicidad. Siempre busca la felicidad, quiere ser feliz. Así es el hombre. ¿Lo ha notado? ¿Lo ha notado en sí mismo? ¿Lo ha notado? El hombre quiere ser feliz. ¿Y usted conoce a alguien que quiera ser infeliz? No hay, ¿no? Bueno, habría algún caso extremo, alguna situación muy particular, extraña. Pero no, el hombre está implantado en su naturaleza una capacidad de felicidad y deseo ilimitado e inmortales de poseer tal felicidad. El hombre natural se la pasa toda su vida buscando la felicidad, pero como el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y está en tinieblas y tiene un entendimiento entenebrecido, entonces la felicidad la busca en otras cosas que no es Dios. Lo busca en lo que sea y nunca está completamente feliz, siempre quiere más, siempre está insaciable de buscar la felicidad. ¿Han notado eso? Es así. Dios ha implantado en el ser humano una capacidad de una felicidad, de una capacidad de ser feliz completamente, íntegramente, en plenitud. Y el hombre
en pecado quiere lograr eso, pero no busca a Dios en cualquier otra cosa y por eso lo quiere encontrar en el trabajo, por ejemplo. Y trabaja más y trabaja más y trabaja más. Y por ahí se encontró de repente que juega fútbol en las noches y ya tiene sus amigos y toma cerveza. Y ahora eso es, ahí está buscando la felicidad, está feliz. Y después en ver películas, y está feliz. Pero como es insaciable, no sé, fornica. Y no está feliz. Nunca está feliz. Nunca está feliz el hombre. Está casado, tiene una esposa, algún problema y no está feliz. Se busca otra mujer. No está feliz, no está completo. Y se encuentra la otra y no está feliz tampoco. Así es el hombre. Como él quiere estar feliz a su manera, porque está en pecado, busca su felicidad. Ese es el tema. Esperen, van a ver a dónde vamos a llegar. ¿No? Tiene ingresos, quiere más, descuida muchas otras cosas o personas o a Dios y quiere estar feliz satisfaciendo mayores necesidades. Quiere ascender tal vez en el trabajo y quiere seguir estudiando y estudia una maestría y hay otro doctorado y más. Quiere más. Nunca está feliz. ¿Por qué? Es parte de la constitución del hombre, creado para ser feliz en Dios. Pero como ahora está sin Dios, ahora la busca en cualquier otra cosa que no es Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! A un niño de repente le dice, ya está jugando internet, no sé lo que sea, y quiere más, y al final termina enviciado con el juego del internet. O aquella persona que toma un trago, ¿no?, de licor, y quiere más, porque ahora ya estoy feliz porque he olvidado mis problemas, quiero más y me emborracho, y ahora solamente cuando tomo me estoy feliz, a su manera. O aquel drogadicto, por ejemplo, y así podemos poner tantos ejemplos. El hombre nunca está conforme, nunca está feliz. Ha sido diseñado por Dios para ser infinita y eternamente feliz en Él, feliz con Dios, pero ahora en pecado busca la felicidad en cualquier otro lado, cosa o persona, y sigue buscándola cada vez más y más y más. Quiere más y más y más y nunca está satisfecho. Porque el hombre está implantado en sí mismo una capacidad de felicidad y deseos ilimitados e inmortales de poseer tal felicidad. Así nos ha hecho. Y después de la caída del hombre, el hombre lo busca pecaminosamente. Pero el único que puede hacer al hombre feliz es el Dios Trino. Oh, glorioso Señor. Por eso cuando estamos en Cristo, pero no me quiero ir ahí. Primeramente, solo Dios le puede dar la felicidad verdadera al hombre. Porque Él es el único, al ser Dios, de satisfacer los deseos y aspiraciones de una mente inmortal como es el hombre. Él es el único. Pero ello no quiere decir que Él te va a dar ahora en nuestro estado caído todo lo que le pidamos, ¿no?, sino todo que es conforme a su voluntad para su gloria. Claro que sí. Pero si estás en Cristo y pides conforme a su voluntad para su gloria, Él te dará, porque es la fuente de absolutamente toda bendición. Es el ser más poderoso, omnisciente y sabio del universo. Él es la fuente de toda felicidad inmensa. En Él debiéramos estar completamente felices. Por eso, hermanos, solo el que está en Cristo tiene la verdadera felicidad, pues tiene a Dios y Él es la fuente de toda infinita bondad, de todo verdadero gozo. Adán, antes de la caída, ¿era feliz o no? Oh, supremamente feliz, gozoso, amaba a Dios, feliz el hombre. También Eva, antes de caer. Sí, el Señor Jesucristo también, feliz, gozoso. ¿Ustedes creen que no? Oh, claro que sí. Pero cuando el hombre cayó en pecado, ahora su felicidad, su gozo, ya no está en Dios ni en sus mandamientos. Pero cuando Dios salva, el convertido, ahora unido a Cristo, tiene verdadero amor a Dios. Y por ello dice desde el fondo de su corazón, como dice Salmo 16:11, escuchen por favor: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué es lo que nosotros decimos, amados hermanos? En tu presencia, en comunión con Dios, ¿qué cosa hay? Plenitud de gozo, pleno gozo al estar en Dios. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Nos pueden faltar muchas cosas. Podemos estar pasando tribulaciones, aflicciones, enfermedades, lo que sea. Pero en Cristo hay plenitud de gozo. En esta comunión con Dios hay plenitud de gozo.
¿No ven entonces que es bueno Dios que se haya puesto a Él mismo como el objeto supremo del amor de sus criaturas? Ahí usted lo ve. Ahí usted lo ve. Y por eso, estamos hablando de verdad, de amarteología, tiene que ver con la ley de Dios. Por eso, el salmista dice en Salmos 119, 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Gozado. Solamente nos podemos gozar en sus testimonios, en sus mandamientos, en sus estatutos, amados hermanos, si estamos nosotros en Cristo, si estamos unidos a Cristo. Y hay gozo, no aburrimiento en sus mandamientos, no aburrimiento en sus estatutos, no son gravosos sus estatutos, ahora hay gozo. Y eso lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras. Salmos 119, 16 también. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Noten lo interesante de estos versículos, lo que debe salir de nuestros corazones. Gozo, regocijo, alegría, amor por Dios. Estamos plenos en Dios y amamos sus mandamientos, en sus estatutos, y nos gozamos de ellos. ¿Comprende? Por eso es infinitamente bueno que Dios se presente a sí mismo como el objeto apropiado y legítimo del amor, porque de Él viene todo verdadero gozo y felicidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros, el gozo de Cristo, el gozo de tener a Cristo. Oh, qué precioso, qué tremendo gozo. Plenitud de comunión con Él. Y vuestro gozo sea cumplido. Y cada día que pasa, cada semana que pasa, ese gozo, ese amor para con Él, para con Dios, va aumentando, va creciendo, va yendo de menos a más. Por eso Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Gozo, gozo en medio de la aflicción, gozo en medio de la necesidad, gozo en medio de la tribulación, gozo, verdadero gozo, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu que tiene una persona, ciertamente, si hay un fruto del Espíritu, porque tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo es porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y si ha sido sellado por el Espíritu Santo es porque ha creído el Evangelio de Dios. Es tremendo. Efesios 5:18 al 19. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ven? La llenura del Espíritu Santo le lleva a usted a cantar y alabar en su corazón. Y si canta y alaba en su corazón, ¿cómo está? ¿Triste? Está feliz, está gozoso, está en plena comunión con Dios, está completo en Dios, completo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cómo apóstol Pablo poseyéndolo todo? Porque tiene a Dios y lo tiene todo, porque Él es la fuente de toda bendición, y por eso es bueno Dios que se haya puesto a sí mismo como el objeto supremo del amor. Es bueno, ya vimos que es sabio, ahora estamos viendo que es bueno que Él se haya puesto a sí mismo como el objeto supremo del amor de nosotros para con Él, y no a otra criatura. Por Él es la fuente de todo. Si Él es fiel, Él es el verdadero. Hermanos, cuando su palabra dice que Él nos va a salvar en Cristo Jesús y nos promete vida eterna, es verdad. Entonces es bueno que Él sea la fuente de esta bendición de la vida eterna y no otra criatura que puede ser falible. Qué bueno es que Él se presente a sí mismo como el objeto del amor de nosotros. Hay otro pasaje más, no tenemos el tiempo. Por lo tanto, el pecado tiene siempre relación con Dios. Ese es el tema de hoy. El pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, porque el contenido material de la ley de Dios es el amar a Dios, el amor a Dios, y no otro ser u cosa, porque es infinitamente bueno que Dios se presente a sí mismo como el objeto supremo del amor de nosotros, sus criaturas. Precioso. Pero también el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad,
Porque el contenido material de la ley de Dios es amarle a Él y no a otro ser o cosa, porque es infinitamente justo. El tercer argumento, justo, que Él se presente a sí mismo. Es justo que Dios diga, ámenme a mí por sobre todas las cosas. Es justo, ya vimos que es bueno, ya vimos que es sabio, pero también es justo. ¿Por qué es justo? Pues hermano, de algo de eso hablamos también hace un rato. Él es el creador y gobierna sobre toda su creación. Él es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. No hay ni una partícula, no hay ni una célula, no hay ninguna cosa material, no hay ninguna vida que subsista por sí mismo. El único que tiene subsistencia en sí mismo es Dios. Entonces, es justo que Él se ponga a sí mismo como el objeto apropiado y supremo del amor de nosotros para con Él. Y porque Él gobierna y es providente. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿ve? Porque Él sostiene toda vida, la vida en todo ser. Salmo 136:25, el que da alimento a todo ser viviente, dice. Él es el que da alimento a todo ser viviente, hasta la cucarachita que está caminando por ahí. ¿Quién le da alimento? Dios. A la hormiguita, Dios. A las aves, Dios. A los peces, Dios. A nosotros, Dios. Entonces es justo que Él se presente a sí mismo como el objeto apropiado del amor. Él sostiene en vida a todo ser humano. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, hablando del Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, que hace llover para que la gente pueda comer, tanto los creyentes como los incrédulos. Él gobierna sobre los astros. ¿Recuerdan ustedes, niños, el libro de Josué, que Dios detuvo el sol? Él gobierna sobre la naturaleza. Job 37:12 dice, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Oh, si Él es el creador, el sustentador, el providente, el bueno, el santo, el proveedor, el providente. Hoy es justo que Él se ponga a Él mismo como objeto supremo del amor. Él gobierna sobre todo animal. Recuerda que ¿a quién le envió para que alimente al profeta Elías? A unos cuervos. ¿A quién envió para que cierre la boca a los leones que estaban ahí con Daniel? A un ángel. ¿A quién envió para que se tragara a Jonás? A un pez grande. Él gobierna sobre todo. Y por tanto es infinitamente justo que Dios se presente a sí mismo como el objeto apropiado y supremo del amor de nosotros para con Él. Es justo, es bueno, es santo. Y cuando nosotros transgredimos la ley formal de Dios, estamos transgrediendo también la ley, el contenido material de la ley de Dios, y no le estamos amando. No le estamos amando. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Esto es muy, 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 muy profundo. Este segundo argumento era el amar a Dios es el contenido material, la sustancia, el fondo, el objetivo, de la razón de ser de su ley. Así que cuando cada vez vean un mandamiento, un precepto, aquí en la palabra de Dios, usted vea, si yo no lo hago, es porque me estoy convirtiendo en un odiador de Dios. Estoy odiando a Dios. Yo sé que en el estado natural toda persona está en tal situación. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, hermanos, miren lo que eso implica. Miren lo que eso implica. Lo que estamos es como lo que hacíamos en nuestro estado natural. Por eso aquella persona que no quiere venir a la iglesia, que se rehúsa a ir a la iglesia, que se revela en ir a la iglesia, está diciendo realmente, no solamente no quiere guardar los mandamientos, claro que es un transgresor de la ley de Dios, pero según el segundo argumento es una persona que odia a Dios. Porque en el fondo de la ley de Dios está Dios, el amar a Dios. Y cuando no quiere guardar los mandamientos está diciendo, no quiero a Dios, yo quiero otros afectos, tengo otros afectos, me gusta otra cosa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Dios no, ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué quiero escuchar de Él? ¿Para qué le voy a alabar a Él? ¿Para qué le voy a adorar a Él? Y así, si parte en ese estado, entonces precisamente ahí la respuesta de Dios es, ¿para qué si nunca quisiste estar conmigo? Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes eterno.
Porque si no ha querido en esta vida estar con Dios, tener comunión con Dios, conocer de Cristo, conocer de su palabra, no ha querido amar la ley de Dios, está mostrando en el fondo: yo te odio, Dios. Te odio, Dios, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente. Por eso no quiero guardar tus mandamientos. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ese fariseo que se le presenta, Él le dice, cuando le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál de todos estos cientos de mandamientos? Porque los judíos tenían así catalogados. ¿Cuál de estos cientos de mandamientos es el mayor? El Señor se va: el fondo de todo es amar a Dios. El contenido material de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y por ello el teólogo Luis Berkhoff dice: ¿cuál es el contenido material preciso de la ley? Ya lo explicamos, ¿no? Pero esto lo estoy viendo después. ¿Qué es lo que la ley demanda? Si se contesta esta pregunta, será posible determinar qué es el pecado en un sentido material. Ahora bien, no hay duda acerca de que la gran demanda central de la ley es amar a Dios. Fin de la cita. Lo que hemos venido desarrollando todo este tiempo. Está clarísimo. Siguiente subtítulo. Presten mucha atención. No amar a Dios es odiar a Dios. Ya hemos hablado algo del tema. Lamentablemente yo a veces me adelanto. Ya hemos visto que el contenido material de la ley de Dios es amar a Dios. Que el objetivo, la sustancia, el kit, el fondo, el objeto de la ley de Dios es amarle a Él. Entonces, si el bien moral es amar a Dios, por tanto, el mal moral es odiar a Dios. Qué importante, hermanos, que hayamos visto este asunto del contenido material de la ley. Si obedecemos sus mandamientos es porque amamos a Dios. El bien moral es amar a Dios, por tanto, el mal moral es odiar a Dios, aborrecer a Dios, despreciar a Dios. ¿Recuerdan que en la esfera de la ética no hay intermedios? No es que yo no lo amo ni lo odio, estoy en el intermedio, estoy en el limbo. No, eso no existe. No existe. Según las Escrituras no existe eso. O amamos o odiamos. O somos creyentes o somos incrédulos. O hemos nacido de nuevo o estamos muertos en delitos y pecados. O tenemos vida juntamente con Cristo o no tenemos vida eterna. O somos ovejas o somos cabritos. O somos árbol bueno o somos árbol malo. Toda la Biblia está impregnada de esta doctrina. O estamos en un lado o estamos en otro lado. No hay un intermedio. Si el amar a Dios es la sustancia, el objetivo, la razón de ser de su ley, si el contenido material de la ley de Dios, lo que demanda la ley de Dios es amar supremamente a Dios, entonces el desobedecer la ley de Dios, que es la parte o el contenido formal de la ley, significa o implica o es odiar a Dios, que es la parte material de la ley. Escuche, amigo, amiga. Proverbios 8:36. Proverbios 8:36 dice: mas el que peca contra mí, dice Dios, el que peca contra mí, el que peca contra él, ¿qué es? ¿Qué es el pecar contra él? Transgredir la ley de Dios, transgredir el contenido formal de la ley de Dios, por decirlo así. Dice: el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Ven cómo conecta? El que peca contra él, lo aborrece. En este solo versículo están ambas cosas. Nuevamente les leo: mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. El que practica el pecado, el que busca pecar, el que ama pecar, el que transgrede la ley de Dios, el que transgrede el contenido formal de la ley de Dios, infringe la ley de Dios. Pero no solamente eso, la otra parte dice: los que me aborrecen. O sea, estamos yendo en contra del contenido material de la ley de Dios. Desobedecemos la ley de Dios, pero en el fondo estamos diciendo: no te quiero, Dios. Ese es el tema de fondo aquí. Éxodo 25:6 dice: Éxodo 20, 5 al 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Ahí está. Tú le amas a Dios. Claro, eres creyente, le amas a Dios. Y por tanto, ¿verdad? Estás guardando el contenido material, el fondo de la ley de Dios. Pero luego dice, y guardan mis mandamientos, el contenido formal de la ley de Dios. Amar a Dios implica guardar sus mandamientos, definitivamente. Dice el puritano Wilhelmus Bacon. Escuchen, Adán conocía y estaba unido a Dios en un sentido inmediato, y también amaba a Dios en un sentido inmediato. Sin embargo, después de la caída, el hombre vive en enemistad con Dios y no lo ama. ¿Ven? Sigue diciendo más adelante. Donde hay amor, hay obediencia voluntaria. Donde hay amor, hay obediencia voluntaria. Amas, obedeces. Si amamos a Dios, entonces también encontraremos deleite en su voluntad. ¿Ven? El amar está unido a hacer su voluntad de precepto, guardar sus mandamientos. Estaremos unidos a esta voluntad y estaremos muy deseosos de que o ausentes o presentes les seamos agradables. Fin de la cita. Y eso, hermanos, vamos a seguir avanzando, miren. Y por eso, en Nehemías 1:5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Está unido eso. No puede haber un creyente que yo amo a Dios, no guarda sus mandamientos, no quiere guardar sus mandamientos. Y amas a Dios. Hay un gran problema, hay un gravísimo problema ahí. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Está hablando aquí Jeremías de los impíos, de los incrédulos. No la aman. Es por eso pues que vemos que no quieren guardar sus mandamientos. No quieren. Se rebelan contra los padres. No quieren honrar padre y madre. No quieren congregar. No quieren guardar el día del Señor. No quieren leer su Biblia. No quieren leer sus devocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Qué tremendo, ¿no? Salmo 119:97. Lo que dice este creyente: oh, cuánto amo yo tu ley. El hombre regenerado. Todo el día es ella mi meditación. No es exagerado. Hay una obra que hizo Dios en aquella persona. Y ama la ley de Dios, que es justa, santa y buena. Porque amar a la ley de Dios implica, ¿cuál es el fondo material? Amar a Dios. Amar a Dios. Salmo 119:159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Daniel 9:4. Cuando él comienza a orar, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Van unidos, amor a Dios con guardar sus mandamientos. ¿Cómo que es? Para que de alguna manera lo vean. Aquí es como una moneda, ¿no? Amar a Dios, guardar sus mandamientos. Van unidos. Es como la conversión. Fe al arrepentimiento, unidos. Uno puede decir: tengo fe en Cristo, pero no me arrepentí. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué fe es esa? O me arrepentí, pero no tengo fe en Cristo. No es creyente tampoco. Ambas cosas. Igual aquí. El amar a Dios es guardar sus mandamientos. Porque el amar de la ley, amar a Dios es el fondo, la sustancia, el objeto, el contenido material de la ley de Dios. Y por eso, 1 Juan 5:3, miren, estamos avanzando. Dice: pues este es el amor a Dios. Miren, el apóstol Juan dice: pues este es el amor a Dios. Le repito una vez más: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Hermanos, y sus mandamientos no son gravosos. Y nuestro mismísimo Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor con guardar los mandamientos. Si no me amas, porque mire, es un condicional. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me amáis, no quieres guardar mis mandamientos. Dice, va de la mano. Hay un mandamiento de Dios. Muchos mandamientos de Dios. Quería decir algo en otro momento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 23, 24, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guarda mi palabra. En el ejemplo, el que me ama, guarda la palabra.
Y luego dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morar con él. El que no me ama, ¿cuál era otra parte? No guarda mis palabras, no guarda sus mandamientos. Así. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. No hay un intermedio. Por eso nuestro Señor dice en Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Ve? ¿Ve? Lo que dice el Señor, ustedes no guardan los mandamientos. Entonces yo sé que detrás de eso hay un asunto, hay un problema, hay un asunto en su corazón. ¿Cuál es? No aman a Dios, no tenéis amor de Dios en vosotros. El erudito John Hill dice en este versículo, no está en el corazón de ningún hombre por naturaleza el amar a Dios. Porque la mente carnal es enemistad hacia Dios y los hombres por naturaleza lo odian y son enemigos de Él. Y ellos se demuestran en que no aman sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y les son gravosos. Y ya tanta Biblia, tanta palabra, tanta santidad, tan exagerado la Biblia, tanto mandamiento, tanta ley, tanta iglesia, tanto devocional. ¿Qué está mostrando con eso? Aborrecimiento a Dios, odio a Dios, porque no aman a Dios. Es que está el fondo, el asunto importante, ¿no? Qué precioso. Hemos visto la ley formal, ¿verdad? Su contenido formal. Pero el contenido material es el fondo, la sustancia, y ustedes ya vieron, el amor a Dios. Nuestro Señor por eso dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. ¿Cómo es eso que el Señor testifica que sus obras son malas? El Señor testificaba de esas personas que andaban en pecado, que sus obras eran malas, que no guardaban los mandamientos. Y luego, ¿qué dice anteriormente? Mas a mí me aborrece. En otras palabras, que no guarda sus mandamientos de Dios. ¿Qué está haciendo? Aborreciendo al Señor Jesucristo. Por eso dice, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Pero mira, alguien dirá, ¿no? Oye, ahí está diciendo que le aborrecen a Él, no a Dios. Ah, pero el Señor dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan 15, 23. El que le aborrece a Dios, aborrece a Cristo. El que aborrece a Cristo, aborrece a Dios. El que odia a Dios, odia a Cristo. El que odia a Cristo, odia a Dios. El que ama a Dios, ama a Cristo. El que ama a Dios y a Cristo, ama sus mandamientos. Y no le son gravosos. ¿Cuál es tu situación, amigo, amiga? ¿Cuál es tu situación de tu alma? ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas? Si no le amas, arrepiéntete y corre a Cristo. En Él tienes perdón de pecado. Encontrarás perdón de pecados si vas a Él verdaderamente de corazón. Pedirle desesperadamente que te salve de la condición en la cual estás de aborrecimiento a Dios. Porque si mueres en esa condición de odio a Dios, vas a odiar a Dios por la eternidad. No creas que después de muerto le vas a amar. No. ¿Qué te ha hecho Cristo? Amigo, amiga, ¿qué te ha hecho Cristo? Niño, niña, ¿qué te ha hecho Cristo? Si es el ser más sublime del universo, el ser más hermoso del universo, que es el objeto más preciado de Dios, no el objeto, el ser, su santo Hijo, en quien tiene complacencia. ¡Cuán bueno es! Nadie tiene más amor que Él puso su vida por sus escogidos. ¿Cómo le vas a aborrecer? Corre a Él desesperadamente. Finalizo, o mejor dicho, antes de finalizar, quiero darles esta cita de Luis Berco. Si desde el punto de vista material la bondad moral consiste en amar a Dios, entonces el mal moral tiene que consistir en lo opuesto. El mal moral es separación de Dios, oposición a Dios, odio a Dios, y esto se manifiesta en constantes transgresiones de la ley de Dios en pensamiento, palabra y obra. Oh, claro que sí. Como el hombre odia a Dios, el hombre natural, entonces no tiene problema en practicar el pecado, porque todo aquel que es nacido de Dios, que no es nacido de Dios, practica el pecado, y no tiene problema en pecar.
Y tú le puedes hablar de los mandamientos, de los preceptos de Dios, y no tiene problema en transgredirlo porque odia a Dios. Entonces ahí está. Los mandamientos van ligados, ¿verdad? Es necesario absolutamente al amor o no a Dios. Entonces el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, y manifiesta el odio a Dios, porque el querer obedecer los mandamientos de Dios, la parte formal de la ley, implica obedecer la parte material de la ley, esto es, amar a Dios. Si la amamos, guardaremos sus mandamientos. Y si lo odiamos, no guardaremos sus mandamientos. O dicho de otra manera, si guardamos sus mandamientos, es porque amamos a Dios. Y si no guardamos sus mandamientos, es porque odiamos a Dios. Amigo, amiga, que estás sin Cristo, solamente estás en una condición. O amas a Dios, o odias a Dios. Y si a lo largo de la predicación has visto, has considerado, por la palabra de Dios que es verdad, lo que hemos expuesto está en la palabra de Dios, entonces corre desesperadamente a Cristo, porque es bueno que Dios se haya puesto a sí mismo, es sabio, es justo, que Él se haya puesto a sí mismo como el objeto supremo del amor. Y yo sé que tú no eres feliz sin Dios, yo sé que tú no estás completo sin Dios, que piensas de repente encontrar tu felicidad, ¿no? Tu plenitud en tu trabajo, en tu estudio, en tu juego, en tu lo que sea. Pero no va a ser así, no vas a poder, porque solamente en Él puedes encontrar la plenitud de gozo. En Él hay plenitud de gozo, en Él hay alegría, en sus mandamientos, como hemos leído. Y ese es el testimonio de tu amigo, de tu compañero, del que está a tu costado, que tiene a Cristo. Por favor, corre a Cristo. Corre desesperadamente. Yo te animo, porque en Él vas a encontrar plenitud de gozo. Puedes estar pasando muchas situaciones, tribulaciones, aflicciones, necesidades, lo que sea, o situaciones que te causan tristeza y quieres ser feliz de repente buscando una u otra cosa. No, en Cristo vas a encontrar la verdadera felicidad. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios te da verdadero gozo y plenitud. Solo Él y sus benditos mandamientos que son buenos para ti. Oremos al Señor, amados hermanos.